Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Por Siug, llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Soy Gabriel Toledo y es un placer para mí compartir esta serie de podcasts que vamos a estar grabando durante todo el año con los maestros del Instituto Mexicano de Numerología. Y bueno, iniciamos el día de hoy con un gran podcast, no puede ser de otra manera. El día de hoy nos acompaña una maestra en toda la extensión de la palabra. Ella es Guadalupe Montaño, directora y fundadora del Instituto Mexicano de Numerología, creadora del método Tu ADN espiritual a través de los números. Es un método basado en varias numerologías que abordan, bueno, ahorita vamos a ver todo lo que abordan, pero es increíble. Ella también es Shihan Reiki, formadora de maestros tanto de numerología como reikistas, y el día de hoy nos acompaña para hablar de la numerología. ¿Cómo estás, maestra Lupita? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un gusto, la verdad. Estoy, creo, un poco nervioso porque hace ya un ratote que no hacíamos podcast. La verdad es que así fue una parte del inicio del instituto, que ya lo platicaremos en algún momento, que nos acompañaron las grabaciones en audio. Y hoy retomamos, y la verdad es que es un placer para nosotros estando nuevamente en esta cabina que nos ha alojado durante mucho tiempo dentro del Instituto Mexicano de Numerología. Y bueno, platicando aquí a gusto junto con toda la comunidad que se encuentra escuchándonos. Saludos a todos. Y hoy vamos a hablar de la numerología. Platícanos, ¿qué es la numerología? Creo que desde la percepción personal, la numerología es un conocimiento que transforma la mente, transforma la comprensión de lo que creemos que es nuestra realidad y nos da una libertad de expresarnos al reconocer quiénes somos. Ya haciéndolo un poco más, diríamos, dogmático o hasta didáctico, la numerología puede ser una ciencia porque está basada en los números. Y sabemos que el universo se rige por los números, todo lo que está a nuestro alrededor se rige por los números, pero va abordando desde un concepto ahora de qué tienen los números dentro de sí, qué es ese impulso, de dónde surgen los números. Y al mismo tiempo, la numerología también puede ser un conocimiento esotérico. ¿Por qué esotérico? Aunque la palabra es fuerte, esoterismo es ir a lo profundo, ir al misterio, es develar los secretos. Así es que lo esotérico, no, hablando de numerología, pues es develar lo oculto, lo misterioso, lo secreto que hay en el ser humano y que guardamos todos como un tesoro. De tal manera que podemos ver la numerología desde las dos ramas, desde la ciencia y desde lo esotérico, y no tienen por qué estar en conflicto ninguno de los dos. Así es que la numerología la podemos ver en diferentes vertientes, no solamente encasillarla en una sola estructura. Los números pues son una formación que se puede cuantificar, pero dentro de esa formación está la creación. Y entonces hablaríamos que Dios crea a partir de los números, ¿no? Dios crea y se inspira a través de los números. Un anterior o una como de ese misterio de Dios se dice que el sonido es la manera en que se empieza a interpretar la vida. Pero ese sonido se va dando también a través entonces de los números y en diferentes ideologías religiosas pues nos abordan el tema de cómo el universo, la totalidad de lo que hoy somos fue creándose a través de la experiencia de los números. Posiblemente lo vemos como los días, ¿no? Como Dios creó al hombre en tal día de la semana o en el principio solo existía la nada y en la nada vivía el universo y en la nada estaba el todo. Pero a partir de ese todo que decide mirarse, que decide revelarse, empieza a surgir la creación y la vida.
Entonces ahí en la misma revelación de los libros sagrados, pues nos va hablando que se va compartiendo en el día a día la integración de la vida. Entonces ahí empieza a surgir el misterio de los números para hablarnos de un poder creativo que hay en cada uno de ellos. Y son 9 números que tienen vibración, que a su vez tienen un sonido. Y ese sonido pues va creando la materia, va creando la vida, va creando la ciencia, va creando pues hasta la tecnología, aunque no se reconoce como tal, ¿no? En los principios básicos de Dios. Vemos a Dios simplemente como un misterio que está allá muy lejos, ocupándose de sí mismo, pero dentro de todo lo que somos está la mano de ese ser misterioso llamado Dios. Y precisamente, Gabriel, yo no puedo abordar el tema de numerología sin hablar de Dios. Es necesario, no se puede hablar del alma, de la evolución, de la reencarnación, del karma, si no hablamos de la fuente, de dónde venimos. Y entonces numerología nos lleva a retomar la fe. Numerología puede quedarse muy básico el conocimiento o puede irse muy profundo. Y es regresar entonces a ese escenario de la creación. Venimos de una mente creadora, de un poder universal, de una conciencia ilimitada que se creó a sí mismo y que decide experimentar de su propia creación. Y al estar absorto en su creación, pues empieza a vibrar. De esa vibración surgen diferentes también manifestaciones de energía que tienen dentro de sí una identidad. Y esa identidad podemos hablar que son los espíritus, son las conciencias que vienen de Dios, que vienen de esa sabiduría infinita y que a su vez van a aprender de sí mismos. En toda esta manifestación de la creación de Dios, el espíritu que se revela, que surge a través de esa mente universal, pues entonces decide pues seguir la misma condición de Dios, conocerse a sí mismo y trata entonces de aprender de su creación. Y ahí viene el regalo divino, el libre albedrío, el regalo de la decisión y el experimenta de tu propia creación. Entonces con ese regalo el espíritu comienza a experimentar de sí mismo, de su experiencia como tal, pero también vibra ese espíritu, vibra porque es tanta la emanación que no se puede contener en una sola energía. Y así es como se replica el modelo del alma. El alma experimentando como una faceta propia del espíritu que necesita experimentarse a sí mismo y mirarse a sí mismo. Y surge el alma con diferentes encarnaciones. O sea, entonces podría ser que la jerarquía, ¿no? De conexión con Dios, lo primero que está con Dios es el espíritu, Sí. ¿no? Es esa fuerza, esa inspiración, esa luz que emana Dios, y de ahí surgimos todos, y de ahí se desprende la siguiente conciencia que sería el alma, Así es. y esa es la que va a experimentar entonces. Sí, porque el alma va a ser el espejo del espíritu. El alma le va a mostrar al espíritu su reflejo, lo que está dentro de sí, y el alma va a cumplir con ese propósito de que el espíritu aprenda de su creación. Y entonces el alma necesita vivir a su vez esa réplica, saber y aprender de su experiencia. Y de esta manera el alma encarna en diferentes cuerpos, en diferentes energías para manifestarse también. De esa manera hablamos de un personaje, de un ser que ahora va a representar a esa alma. Ese personaje, ese ser que va a representar al alma y que le va a mostrar lo que es, a su vez va a tener que replicar el modelo porque es como una llama viva que se sigue creando. Y esta llama, al que llamamos el ser humano, la parte del ser divino y el humano que toca la tierra, necesita aprender de su propia experiencia, imitando al alma, al espíritu y a Dios. Y de esa manera surge el ego que es el fiel espejo del ser humano.
Y es ese ser humano y es ese ego que van a tener una tarea de mostrarle al alma su creación. Pero entonces la numerología, como ahorita estás escuchando, pues la numerología debe abordar todo ese concepto para que se pueda entender el para qué los números, ¿no? ¿Para qué los números? ¿Cuál es lo que se tiene que entender de esta conciencia que llamamos números? Y como tal, entonces, ese Dios, ese ser universal, esa conciencia ilimitada, pues también nos da los recursos, aunque nos da la libertad de tomar y aprender de nosotros mismos, pero también nos da los recursos. Y tenemos infinidad de recursos, pero esos primeros recursos básicos son los números. Se dice que Dios se crea a sí mismo y descubre su identidad a través de mirarse. Bueno, así surge el número 1. La identidad, el descubrimiento del yo, la revelación de qué es lo que deseo en la vida, cómo lo experimento. Y es tan importante la identidad porque es algo que nos hace crecer. Todos necesitamos ya a partir de nuestro ser humano la experiencia de nuestra identidad. Entonces, ese primer principio lo tiene el número 1. Se revela ante sí diciendo yo, y la energía pues es de esa conciencia de saber de dónde provengo, pero al mismo tiempo cómo esa conciencia me eleva para expresarla ante los demás. Así surge entonces el líder, ¿no? Pero hablamos también de un número 1 que tiene que enseñar a otros lo que ha aprendido de sí mismo. Entonces los números van del 1 al 9. Cada vibración tiene una sabiduría interna, una sabiduría que proviene de la fuente, porque se crearon a través de esa revelación y es lo que nos va a dar los recursos para que el ser humano pueda vivir cualquier tipo de vida, en cualquier área del universo. Y bueno, así viene no quiero tardarme ahorita en explicar del 1 hasta el 9 en cuanto a la creación, pero sí podríamos decir que paso a paso o rápidamente el 2 revela el amor, la manera de vincularnos, de entender el amor supremo, el amor que no limita, que se da, pero que al mismo tiempo es consciente de su propia identidad. El número 3 que nos habla de la triada, de la mente, del corazón y la creatividad o los talentos. El número 4 el principio del orden, el principio en donde se sostiene todo. El orden es importante en el universo porque a partir de ese orden, ahora ya el hombre puede hacer uso de su libertad. Así surge el número 5, la libertad, la acción, el movimiento, la rebeldía, la trascendencia. De ahí entonces, una vez que el hombre puede hacer uso de su libertad, pues ahora puede formar una familia. Surge el número 6. El número 6 es familia, es fe, es trabajo, es armonía, es como unas áreas que ahorita voy a nombrar posteriormente, pero que ya nos hablan de una transición, ¿no? De la responsabilidad hacia nuevamente un grupo, que ya ahí hablaríamos del grupo principal con el que nosotros empezamos a nutrir nuestras experiencias de vida, que son las familias. De ahí el número 7. Ahora, una vez que el hombre ha experimentado la familia, la responsabilidad, es momento de volverse a mirar. Y viene el número 7. La sabiduría, el aprendizaje, la exploración de uno mismo, la espiritualidad, la contemplación, la introspección, eh, pues el conocimiento, ¿no? De todo lo que está a nuestro alrededor y hasta un poquito de ese misterio de descubrimiento, ahí empieza de quiero saber más de mí. El número 8 representa el mago, el chamán, el alquimista, el logro económico. Una vez que el ser humano ya logró mirarse, ya descubrió su espiritualidad, ahora puede guiar a la materia. Y ahí viene el número 8, el espíritu guiando a la materia. Y una vez que la energía se fue creando para poner en ese orden a la materia, por siendo como el instrumento del espíritu, ahora ya surge el número 9. ¿Y qué representa el número 9? La humanidad.
¿no? El humanitarismo, la capacidad de dar. Esos números básicos que acabo de nombrar son el cimiento de la conciencia universal. Son la base, como si fuera una casa. Hablar de una casa, hablaríamos que hay una base, un cimiento que sostiene esa casa. Entonces, esa casa, esa construcción no podría sobrevivir o no podría mantenerse o incluso ir creciendo si no tuviera esos cimientos. Por eso la importancia de estos números 9, del 1 al 9, estos números base, que de repente en la numerología los hemos dejado un poquito en el tema de, pues son simples, no tienen mucha que dar de sí, ¿no? Porque vienen después otros números a los que llamamos maestros. Pero déjame decirte que los números maestros no podrían ser maestros si no hubieran creado el cimiento, la base de los números, cualquiera de estos números que les correspondan. Ya hablaríamos que los números maestros son el 10, el 11, 22, 33 y 44, que al reducirse, el 10 nos da 1, el 11 nos da 2, el 22 nos da 4, el 33 nos da 6 y el 44 nos da 8. Esos números base son como los escalones de sabiduría para llegar a los números maestros. ¿Y cuál es la tarea de los números maestros en la numerología? Pues ser los trabajadores, ¿no? Los peones, los que vienen a servir, porque ahora ya entendieron la conciencia del servicio. El número 9 es el umbral, es como el que abre la puerta a los números maestros. El número 9 habla de humanitarismo. Entonces, una vez que ya se tiene la visión de todos somos uno, de la importancia que es los demás en la conciencia universal, en mi propia conciencia interior, una vez que descubro esa importancia, pues vienen los números maestros a dar servicio. Y no con una idea de humillación, de ser inferior, sino que aquí ya no estaría esa limitante del ego, sino los números maestros al dar servicio lo hacen realmente con una conciencia clara de lo que es el servicio. Pero entonces, esos son las conciencias que se mueven en el universo. ¿Cuál es nuestra tarea como seres humanos? Asimilar esa conciencia que se creó en el universo. Así es que cuando nosotros hablamos ya a nivel de qué es la numerología en el ser humano, pues la numerología es primeramente es como esas materias que hay que cursar para entender esa disciplina. Y pues el ser humano va creando una experiencia de vida tras otra, asimilando e interpretando ese tipo de conciencias. Y de ahí es como se va formando la conciencia de cada alma. Es que es increíble ver el recorrido, o sea, si uno ve los números por separado, de repente nos quedamos como en horóscopo de revista, ¿no? De, pues yo soy 3, o yo soy 2, o soy tal, y soy sensible y soy chillón, o soy 1 y soy mandón, ¿no? Y nos quedamos con esas etiquetas, pero una vez que lo planteas desde este modo, viéndolo desde el surgimiento, desde la creación del universo y de Dios, en este caso, o como le queramos llamar, pues cobra un sentido totalmente diferente, porque entonces nos damos cuenta que somos parte de ese proceso. Y ese proceso es bien importante, la tarea que uno haga consigo mismo, el reconocimiento de sí mismo, para que entonces podamos integrarnos a una unidad en realidad, porque pues en este mundo espiritual se habla mucho de unidad. Es que somos unidad y hay que ser unidad. Sí, pero qué bonito pensarlo y cómo lo llevamos a la acción, cómo se materializa esa unidad. Y los números nos están dando una clave bien importante de cómo hacerlo. Entonces ahora se entiende mucho esta frase de los números son el lenguaje del universo, porque nos habla y nos explica el cómo unirnos. Y es maravilloso verlo. ¿Qué más podemos ver con la numerología? ¿Qué otros aspectos? Digo, ya con esto, bueno, nos da para que nuestra cabeza siga volando, ¿no? Pero, ¿qué otras estructuras o qué otros reconocimientos nos puede ayudar a identificar los números? Muy bien. Bueno, me quedé en el abordaje de los números maestros. Los números maestros es como la segunda vuelta, pero ahora ya traen un refuerzo. Entonces, para no dejar inconcluso esto, el número 10 representa el líder que se especializa. Una vez que ha logrado integrar su identidad,
y que ha logrado potencializar su carácter, sus metas, sus sueños, ahora tiene que especializarse. El número 11 ya nos hablaría del surgimiento del gurú, el surgimiento del maestro. El número 22 pues nos habla impactar a la comunidad. Y ese impacto es a través del servicio, es a través de crear la materia para que pueda ser utilizada por el hombre. Pero ese número 22 no va solo, también puede ser una división, un 11-11. Entonces necesita que sea el espíritu el que lo impulse para que pueda llevar la materia. De lo contrario, podría quedarse solamente en un impulso de crecer en poder, en recursos materiales, en bienestar, solamente desde una faceta física. Entonces lo tiene que abordar desde el plano del espíritu apoyando a la materia. El número maestro 33 se le llama como misión, se le conoce misión crística porque nos habla del equilibrio del amor, el equilibrio de las emociones. Por lo tanto, ese número 33 tiene mm, una tarea muy precisa consigo mismo, equilibrar sus propias emociones y ayudar a despertar el talento y los dones de otras personas. Pero solo estoy comentando muy ligero, ¿no? Porque esto es un tema muy profundo. El número 33 pues nos habla de ir a labores más allá de la comodidad, ¿no? Pues de aquí desde mi casita ayudo, pero al mismo tiempo empieza también con la familia. El número 44 pues nos habla de constructor del mundo desde la materia. Es un doble 4 y no hay una valoración económica como tal, pero sí la recompensa de haber hecho algo que sirviera a los demás. Esos son los números. Pero me preguntabas qué otros temas aborda la numerología. Déjame decirte que a la par que las vibraciones también están motores internos, a los cuales le llamaríamos estructuras espirituales. Y esas estructuras espirituales, pues también es un recurso muy sano y que a veces incluso no logramos captar, aunque forman parte de nuestro proceso de comportamiento, de ver la vida, de interpretarla, percibirla. Y hablaríamos entonces de los cuerpos espirituales que también habla la numerología. Y hablaríamos de un cuerpo del alma, de una mente que se divide en mente negativa, mente positiva y mente neutral, de un cuerpo muy importante espiritual al que lo tenemos muy presente, pero no lo consideramos como una revelación divina, y es el propio cuerpo físico. Después hablaríamos de otros motores internos, como es el cuerpo arco de luz, que es la facultad de mirar y determinar nuestra vida a partir de lo que creemos que es nuestra realidad. Una realidad que puede ser basada en la ilusión y que podemos confundir como una verdad. El cuerpo arco de luz también se le conoce como el ojo de la evidencia. Y después el aura, ¿no? Otro tema muy importante. También es un cuerpo espiritual, porque en el aura está la propia emanación del espíritu. Y en el aura, fíjate que hay también, a su vez, como planos de conciencia que también abordamos en este taller, que serían los chakras y cuerpos espirituales, cuerpos energéticos, perdón, de la misma aura. Así es que conforme vamos escarbando, pues hay mucho, mucho de qué hablar. Pero esto todo se ve obviamente en un curso muy, muy largo. Pero no puedo dejar de decir que en el aura también hay niveles de conciencia llamados chakras o cuerpos etéricos. Pero también el aura es un cuerpo espiritual único. Posteriormente, un octavo cuerpo, que es el cuerpo del prana. El prana, ¿qué es? Bueno, es la energía vital, lo que nos hace ser parte de lo divino,
puede ser como esa segunda emanación de la respiración que ahora se transforma en una energía vital. Es el soplo divino. Al nacer recibimos ese soplido, ese como Dios tocando nuestro corazón, Dios tocando Nuestro nuestro ser. ser para inyectarnos parte de sí. Y por último, el cuerpo sutil. Y el cuerpo sutil, pues es tan fuerte, pero a la vez tan ligero que nos habla del equilibrio de las emociones. Esos son otra de las características que se puede abordar en la numerología, eh, los chakras y temas que van dentro, ahora sí, de todo el engranaje que va a tener en la vida el ser humano. Porque déjame decirte que al encarnar, pues ese momento en que ya está todo preparado para encarnar, pues elegimos escenarios de vida, familia, padres, hermanos, amigos, parejas sentimentales, maestros de vida, pero también la ciudad, la etnia, la cultura, la religión, el recurso económico, em, las experiencias que nos van a ayudar también a transformarnos, los complejos que también venimos arrastrando, porque pues entonces al encarnar no solamente estamos preparando la nueva vida, sino también traemos lo que ya hemos aprendido de otras vidas. Y ahí es cuando es tan vital entender que hoy somos no solamente lo que vemos de una educación, que es muy importante, los padres entran en este terreno, los padres, la educación que recibimos de ellos, los valores, la forma en que ellos perciben la vida, pero aquí entra también este tema tan revelador para dejar de castigar también a los padres y ver que también somos parte de esos aprendizajes de otras vidas. Entonces, al encarnar, somos también la conciencia adquirida desde otras vidas, que se va a sumar con lo que hoy no recibimos de la educación de nuestros padres. Pero en este escenario de las almas, que se elige a la familia, los padres, em, las ciudades, también elegimos nuestro cuerpo físico. Por eso hablaba hace un momento de que el cuerpo físico es también una parte tan divina nuestra, porque ahí está nuestro gran culto que nuestro cuerpo físico nos va a mostrar y es un culto a nosotros mismos. Em, en esa estructura que hablaba yo de elegir a todos los que van a formar parte de mi experiencia, pues todos tenemos como esa claridad de lo que cada uno le va a mostrar al otro. Diría que no hay trampas, que no hay engaños. Todos sabemos lo que podemos esperar de los demás porque también traemos un cuerpo mental y ese cuerpo mental guarda la memoria de lo que ha sido en otras vidas. Entonces, al encarnar decía que pues no nos engañamos, aunque aquí creemos que sí, ¿no? Cuando ya nos conocemos a una persona, cuando estamos con papá y mamá, eh, vemos como heridas, traumas, resentimientos que decimos, ¿por qué me tocó estos padres? ¿Por qué me tocó esta pareja? En el acuerdo del alma, cada uno sabía lo que podía esperar de la otra persona, pero no es como algo mandatario, ya designado, que no se le puede cambiar, porque entonces, ¿para qué existirían las siguientes vidas si todo está predeterminado a que suceda de esa manera? Y es aquí donde entra en juego el libre albedrío, ¿no? Entonces, aunque ya traemos esa estructura de lo que yo voy a aprender de ti y tú vas a aprender de mí, tú, Gabriel, de alguna manera ya sabes que mi libre albedrío puede modificar el acuerdo. Y yo, Lupita, sé que aunque hicimos un acuerdo como almas, tu cuerpo mental, tu libre albedrío te puede guiar por lo que ya eres y cambiar o modificar el acuerdo. Pero eso ya estaba contemplado.
O sea, yo te conocía, tú me conocías, sabíamos de lo que somos cada uno capaces de hacer o de alcanzar, sanar o cambiar y las posibilidades que surgiera o no el acuerdo. Es aquí donde pues sí, nos pone a pensar un poco en esta parte de los acuerdos de las almas, lo que elegimos antes de nacer, que se habla ya en lenguaje cotidiano en el mundo holístico, pero efectivamente, ¿no? Tenemos esta libre decisión, como dices bien, que viene de esa mente que ese es el inicio del ego, ¿no? Ujú. Entonces, se puede empezar a modificar, pero no es esta modificación en la cual de, ay, no, es que no me gusta en la casa en la que vivo, entonces voy a ir a hacer mi plan álmico y que me lo cambien el contrato y mágicamente ya vivo en las lomas, ¿no? No es Ujú. ese tipo de cambios. ¿Cómo son esos cambios? Sí, precisamente, ¿no? El ego te pone esas trampas de Ujú. creer que haciendo una reforma o olvidándote de tus acuerdos o yéndote a otro Negándolos. país o negándolos, ya la hiciste. No es así. ¿No? El ego te puede hacer creer que es así, pero todo se va encauzando porque tu alma sabe. Tu alma sabe que tu tarea era tal. Y el espíritu que está sigue siendo parte de la fuente y sigue con la visión de que todo lo que estás compartiendo en este momento te eleva, todo sirve. Entonces tus berrinches te pueden ayudar Ujú. en algún momento, ¿no? De decir, bueno, si quieres estar en el berrinche, está bien. Este berrinche te va a servir de alguna manera. Pero obviamente te vas a tardar un poquito más hasta que te levantes de ese berrinche, pero vas a seguir en el camino que el espíritu había elegido. Así es que precisamente al saber que para entender el plan divino o entender al creador en su totalidad, pues hay que cubrir todas las experiencias posibles. Y en esas experiencias posibles está la negación o la aceptación. Está lo fácil o lo difícil. Está la sombra, está la luz. Entonces es hasta como, eh, diríamos, eh, importante pasar por esas experiencias. En el universo no hay castigo, no hay ajuste de cuentas, no hay prisa. El prisa en el sentido de que si no lo haces pronto te dejo ahí, sino es más bien el que tú mismo te quedes ahí detenido creando la separación, porque la separación la creamos nosotros, no Dios, ¿no? Esa sabiduría nos sigue sosteniendo. Es como un niño que se cree perdido de su mamá, pero su mamá solamente está detrás del mostrador, ¿no? Pero el niño, al ver algo que no conoce, se cree perdido, pero la mamá ahí está cuidándolo. Así es Dios, ¿no? Nos deja hacer, nos deja experimentar y uno se siente perdido, pero no hay prisa, no hay prisa. Vuelve a descubrir que aquí estoy. Y la numerología tiene esa capacidad de llevarnos de la mano para primero descubrir nuestra naturaleza de nuestro cuerpo mental, la naturaleza de nuestro cuerpo emocional, nuestro libre albedrío, nuestro destino. Este taller o este método, tu ADN espiritual a través de los números, eh, primero antes de que ir deprisa, es ir entendiendo estos conceptos. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Quién es Dios en toda esta sincronía? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el cuerpo físico? ¿Qué es toda esa conjunción? Para ahora sí ir a los diferentes terrenos que la numerología en sí nos habla, ¿no? Entonces es un método que nos ha permitido abordar la numerología desde un otro esquema. Sí, definitivamente desde una forma muy profunda en la cual nos ayuda a entender no solo el por qué, sino el para qué estamos aquí, ¿no? Por qué hoy viví esta experiencia? ¿Por qué me casé con quien me casé? ¿Por qué tengo a la familia que tengo? ¿Por qué a lo mejor no me siento tan cómodo? ¿Qué necesito aprender? Entonces ahí es donde se revelan todos esos aprendizajes. Uno de los temas importantes de la numerología, hay muchos, pero uno de los temas es ese reconocimiento de lo que soy, lo que en la numerología se llama el alma, la esencia, ¿no? Esa esencia que muchas veces
pues se escucha por ahí en internet que pues es como el alma hoy se tuvo ganas de ser un 5 y pues dijo, hoy voy a experimentar ser un 5. ¿Es así? O sea, hoy tengo ganas de ser un 8 para ser abundante material y entonces quiero ser un 8 y elijo ser el 8. Pues no, es otra parte del ego que cree que así se elige la experiencia de vida, ¿no? Desde qué me conviene más. Hoy me conviene ser un héroe, en esta vida me conviene ser una persona popular, famosa, rica, y no, no es así. Todo eso solo son herramientas que tiene el alma para cubrir un aprendizaje. Cuando una persona es un alma, ¿y a qué nos referimos por un alma 5 o un alma 4? Es el día de nacimiento. Cuando una persona tiene en su día de nacimiento cualquiera de las vibraciones, del 1 al 9, cualquiera de ellas, no es que en ese momento al encarnar haya elegido ser 6, 7, 9, 1, 2, no. Es que, como lo comentaba hace un momento, hoy somos la conciencia que venimos acumulando de otras vidas. O sea, en este momento no estoy descubriendo mi identidad única, sino es una identidad que se va a ir sumando como un espejo que va a sumarse a lo que ya soy. Entonces, al encarnar y traer esa vibración, es la conciencia que yo ya traigo. Diríamos que, mira, te pongo un ejemplo. Vamos a hablar de una vibración 4 o una vibración 7, ¿no? Voy a poner esos dos ejemplos. Vibración 4 se habla de orden, trabajo, esfuerzo, disciplina, método. Vibración 7 es espiritualidad, fe en sí mismo, sabiduría, introspección, eh, sanador de sí mismo. Bueno, si tuvieras a dos niños pequeñitos, ya teniendo esas condiciones de ser ordenado, de ser puntual en sus tareas, de ser responsable, y ves en la misma casa a otro hermanito que le gusta más estar en su cuarto, encerrado en su habitación, leyendo, con sus audífonos aquí metido en lo que está escuchando, preferentemente más metido en su mente que en el orden. Y están educados por la misma mamá, pero son diferentes. Y ahí es donde hay una parte de esos valores que ambos van a asimilar, que es la mamá y el papá. Pero cada uno trae una identidad. Y esa identidad no es porque esa niñita o niñito ya haya nacido con la disciplina de ser puntual, sistemático, trabajador, haciendo sus tareas sin que la mamá le diga que debe de hacerlo. Porque este otro niño prefiere aislarse, un niño 7 prefiere aislarse. No es así porque que de repente, es porque ya está mostrando lo que ya es desde otras vidas. Increíble, ¿no? Que esa memoria no se pierde, aunque como lo decías desde un inicio, pareciera que no recordamos nada al Ujú. nacer, pero esa personalidad, bueno, no personalidad, esa esencia que mostramos en esta vida, eh, forma parte y ya nos está hablando de algo que traemos, como bien nos lo dicen, ¿no? Incluso gemelos, que eso, bueno, tiene que ver con otras cosas, con otro tipo de números que también se le añaden para darle una diferenciación, pero aún así traen una identidad propia, ¿no? Los hermanos, los que vivimos en un sistema similar, pues cada quien trae esa identidad y que viene de una consecuencia del pasado, ¿no? Tanto positiva como negativa también se puede dar. Sí, porque cuando hablo de conciencia, Ujú, la conciencia no es algo que solamente exprese lo bonito, ujú. sino la conciencia es todo lo que yo expreso de lo que yo he creado como mi realidad. Entonces yo traigo esa interpretación de lo que he vivido en otras vidas. Pueden ser cosas lindas, pueden ser cosas difíciles, pueden ser traumas, pueden ser heridas, pueden ser un carácter bien formado, pero eso lo voy a mostrar.
Entonces en el alma también se va a mostrar las heridas, los traumas, los complejos, los talentos, las cualidades. Por eso la conciencia de la que yo hablo no solamente es un abordaje de lo bonito, sino de la realidad que como almas venimos interpretando. Va. Otra de las características que también estudia la numerología es el propósito de estar aquí, el Sí, propósito de esta encarnación a la cual se le llama misión de vida, sí. ¿no? ¿Qué representa esto? Diríamos, ¿para qué me sirve tener Ujú. una misión en esta vida? ¿Verdad? Bueno, como la numerología, perdón, nos ayuda a ver que somos un proceso espiritual que se viene dando a sí mismo y que no se crea en una sola vida. Entonces, este mismo concepto, cuando se entiende a profundidad y no se queda en un tema básico, nos ayuda a entender que sí tenemos un propósito en esta vida. Encarnamos con un propósito primordial que es conocernos a nosotros mismos. Y ese es como el gran tesoro que nos fue dado desde el principio. Experimenta, sé libre, ten la libertad, la libre decisión, el libre albedrío, experimenta de tu propia creación. ¿Y para qué? Para que conozcas tu propia creación y eso te ayuda a conocerte a ti mismo. Entonces, nuestra primera tarea como almas, como espíritus, es conocernos a nosotros mismos. Pero en ese aprendizaje de conocernos a nosotros mismos, a veces nos negamos a ver lo que hay en nosotros y ahí aparece los espejos. Me iba a meter a otro tema de la sombra y todo, pero vamos, eso sería en un curso, ¿no? Ahorita lo dejo en un concepto más sencillo. Entonces, cuando no logramos conocernos a nosotros mismos en una sola encarnación, y eso es cierto, eh, creo que si nos hiciéramos esa pregunta, en este momento, Gabriel o Lupita, ¿ya te conoces en tu totalidad? No, 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 definitivamente ¿no? no. A veces uno Ujú. mismo se asombra de nuestras propias reacciones. Algo que no queríamos de repente surgió. Bueno, entonces en una sola vida no se puede eh, cumplir con esa tarea. Y también el ego nos lleva a no reconocer quiénes somos. Como tal, entonces vienen los espejos. Vienen las personas, los familia, los amigos, las parejas sentimentales a ser un espejo para nosotros. Y pues es como todo ese trayecto nos va llevando a, a un camino. Y un camino que es la misión. La misión, ¿para qué sirve la misión en esta vida? En primera nos ayuda a redescubrirnos, nos ayuda a sanar muchas áreas que traemos también pendientes, nos ayuda a potencializar, eh, diríamos, recursos que a lo mejor no estamos viendo o ya están ahí muy empoderados, pero hay que ponerlos también como fuera ¿cómo se llama? Cuando vas a una tienda. El escaparate. Ajá, exacto, ¿no? Ya que salga de ahí y empiece también a transitar. Pero la misión de vida, además de todas estas estructuras que va a ayudar al alma, también cumple con el propósito de sumarse a la evolución del alma. Es como si hoy mismo te reconoces como el hijo de una familia. Y eso es muy importante, reconocerte como parte de una familia. Y ahí están tus apellidos. Después entras a la primaria y se te da un reconocimiento porque estás en primer grado, segundo grado, tercero y hasta llegar a sexto. Se te da una boleta que acredite que ya estás en sexto año y que ya te puedes ir a la secundaria, ¿no? Y entonces sigues en la secundaria y se te vuelve a dar a final de curso un reconocimiento que va sumándose a decir que ya eres un estudiante que se está puliendo en el conocimiento. Bueno, pues así, ¿no? Hasta llegar después a eh, hacer que ese estudio empiece a girar o a dirigirse hacia especificar hacia un conocimiento.
Y puede ser entonces el tipo de estructuras profesionales o académicas que te llevan a, pues, a la gran profesión, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera sabías que querías esa profesión, sino todo se fue dando para llegar a esa profesión. O sabías que querías esa profesión, pero tuviste que pasar por muchas áreas para llegar a esa profesión. Escuelas, desvelos, em, gastos, enfermedades, desvelos, todo para Sí, sí. llegar a esa profesión. Y cuando llegas a esa profesión, pues ahora ya tienes el reconocimiento, médico, contador, Abogado. abogado, licenciado, ya ahí tienes una profesión. Pero no dejas de ser tú, eso es lo importante, no dejas de ser tú. Esa profesión solo es una estructura más tuya, que no te define en su totalidad, pero que sí te ayuda a seguir siendo tú. A veces nos enfrascamos de repente tanto en ser el médico, el abogado, el contador, que olvidamos quiénes somos. La misión de vida, la finalidad de la misión de vida es ayudar a que tú te sigas reconociendo, a que no te pierdas, que sigas afianzando el quién eres tú como alma. Y eso, esa experiencia, pues se va a sumar a tu evolución. Diríamos que ya es una conciencia que se suma a la conciencia que ya traías de otras vidas. Sí, sí, me queda muy claro cómo con este ejemplo cada vida que vamos experimentando es un pasito más a ese Ujú, grado de evolución donde le vamos sumando conciencia, le vamos sumando reconocimiento, amor propio, un ujú. montón de herramientas que al alma le sirven para seguir evolucionando, Y ¿no? conocerse a sí Y mismo. conocerse a sí misma, que eso es lo Ujú. más importante, ¿no? A Sí. través de todo ese engranaje, el propósito mayor, conocerse a sí misma. Y a veces no siempre se cumple con esa misión. A veces el ego nos lleva a que ahora yo ya soy esa misión y dejo de ser quien soy. Ya me creí esa misión y ya me olvidé quién soy. Ya me olvidé que también tengo mi dualismo, que también tengo mi sombra, que también tengo mi luz, que también tengo pues mi alegría, mi tristeza, ¿no? Y ya ahora solo me creo esto. Es como ese yin y yang que se debe de unir, tanto en la primera experiencia de aprender a conocerme, que me va a llevar a mi misión, y ahora mi misión cumple con el propósito de integrarse a lo que yo soy, pero que no evita o que no hace que me olvide de lo que yo soy. Si yo me olvido de quién soy, la misión no cumplió con su cometido, porque la misión nos debe de seguir ayudando a saber quién soy. ¿Hay alguna forma de comprender o de saber si estamos cumpliendo esa misión? ¿Qué pasa? Bueno, cuando hay un disgusto interno, un desasosiego, cuando todavía no le encuentro el sentido a mi vida, creo que es porque la misión no la estoy mirando. El ego me puede nuevamente hacer creer que así estoy bien, que estoy feliz, que estoy, pues, tal vez en mis viajes, inmerso en mi vida, en mis problemas Hasta en mi o profesión. hasta en mi profesión, Ujú. haciendo creer que ya, ¿no? Que ya estoy cumpliendo con la misión. Pero en el fondo podemos engañar a todos, menos a nosotros mismos. Si hay heridas, si hay una desarmonía interna, si hay una ofuscación, tristeza, vacío, es porque no estoy mirando a la misión. Y cuando ya estoy con la misión, es ir poco a poco quitando esa nostalgia, esa añoranza o esa evasión de decir, ¿para qué estoy aquí? No sé, pero sigamos con la vida, ¿no? Sobrevivo, ¿no? Nada más. Ajá, vivir Ujú. por vivir. Porque la misión, el alma te va a impulsar a que llegues a tu misión. Y el alma te va a estar recordando que ahí está tu misión.
Qué bonito, qué bonito. O sea, no solamente es a lo mejor a los que les cuesta trabajo todavía comprender que hay una vida después de la muerte, que hay un ciclo que estamos transitando. Bueno, solo basta con mirar y sentir para reconocer qué tan conectados estamos con ese camino o qué tan desconectados estamos con ese camino. Claro. Atrapados en el mundo de la materia, en el mundo de la forma, diciéndonos que pues sí, soy el mejor comunicólogo, soy el mejor abogado, me gano muy bien, tengo la casa, el perro y la familia perfecta, pero sigue habiendo un vacío. Ujú. Y ese vacío, lo que me está diciendo mi alma, es como ese llamado del alma que nos dice, falta Ujú. por mirar más, ¿no? Sí. Más allá de lo que aparentemente es. Sí, porque mira, hay dentro de los valores o de la conciencia de los números, cada misión tiene un propósito fundamental. Aunque se lean con el mismo texto, hay que voltear a ver el alma de esa persona para entender el por qué eligió esa misión. Porque la misión sí la elegimos, a diferencia de la conciencia que ya traemos, que esa conciencia pues es sí o sí, naces con ella. La misión de vida es el propósito nuevo, la tarea nueva. Y esa tarea nueva, a lo mejor tus guías te ayudaron en esa conciencia que en este momento te llevó de la mano, dices, esta es la misión adecuada para mí, porque cumple con un propósito. Y hay misiones que tienen la facultad de sanarte, sanar tus heridas, tus traumas, tus resentimientos. Hay misiones que, como hace un rato comenté, te ayudan a sacar tus talentos. Hay misiones que te ayudan a redescubrirte, ¿no? Y que te sirven para ayudar a los demás. Entonces no hay una misión menor, no hay una misión mayor. Eh, la misión no cumple con la parte del ego de creer que mi misión me va a ayudar a, wow, estar en la cúspide y ver por encima del hombro, ¿no? Y sentirme ya ahí como no sé. En el tiempo, o como bien diríamos, subirnos al ladrillo. Exacto. No, la misión es lo básico, ¿no? Las misiones son cosas que a lo mejor ya estamos haciendo, pero que no somos conscientes de ellos, ¿no? Sana tus resentimientos, hay una misión, ¿no? Sana tus resentimientos. Entonces te va a mostrar que no solamente en este momento te cuesta trabajo perdonar, sino que ya tu alma viene con ese proceso de arraigarse al sufrimiento, a la herida y vivir de ella. Entonces tu misión va a ser sanar tus resentimientos. Y se te va a poner todas las condiciones, todas las herramientas, todos los maestros que lleguen a tu vida para que tú cambies esa visión de resentimiento hacia ellos. Entonces sí, cada misión tiene un propósito. ¿Qué más quisiera yo ahorita en este momento empezar a escribir cada misión? Pero bueno, es muy largo. Pero dejemos el mundo mágico, fácil, que el ego nos lleva para decir que mi misión es ser talentoso, bailar, disfrutar la vida y estar siempre en la cúspide, ¿no? Porque esos son momentos de felicidad. Pero para llegar incluso a esos momentos de felicidad, tuve que pasar por diferentes escenarios para llegar a sentir ese momento de plenitud. Así son las misiones, ¿no? Es una conexión con tu ser, volver a conectar con tu ser. Qué maravilla. Es que si el tiempo no da, o sea, en una hora que dura el podcast es nada con todo lo que nos puede decir la numerología. Simplemente, ¿no? El curso que es esta metodología que une, ¿no? Diferentes estructuras de la conciencia espiritual para ayudarnos a entender el propósito, ¿no? Y todo esto que nos estás platicando dura 9 meses, ¿no? Sí. Bueno, un poquito más en tu caso, ¿no? Pero es un estudio muy profundo que nos ayuda y que nos cambia totalmente la vida. Creo que soy portavoz de muchos de los alumnos de numerología, algunos ya numerólogos, que también expresamos que cuando conocemos la numerología nos cambia la vida, porque nos cambia la visión de ella, nos deja de ver la vida tan limitada como la percibimos a veces, a través de los conflictos de nuestra vida, los conflictos con la pareja, los conflictos económicos, los conflictos sociales, y nos ayuda a ver más allá el para qué estamos viviendo dentro de esos escenarios. Como bien nos dijiste ahorita,
¿no? Si todo el tiempo me siento resentido, si todo el tiempo me siento que tengo que aislarme, que tengo que ocultarme de las personas o que tengo que defenderme constantemente de las personas o no confiar más allá, pues me está hablando de esos resentimientos que no he sanado y que por algo se siguen presentando escenarios similares. Ujú. Una de las facetas importantes de la numerología, porque nos queda ya un poquito tiempo, Sí. yo creo que no vamos a alcanzar a ver todos los temas que habíamos planteado, pero bueno, seguramente tendremos más podcasts para platicar. Sí. Pero uno de los temas que también nos ayuda precisamente a entender o a mirar esos escenarios de vida son los ciclos de vida. La Ujú. numerología nos habla que estamos llenos de ciclos. ¿Cómo son estos ciclos? Se mueve a través del calendario que surge nuevamente toda esa estructura que el mismo hombre va creando y que va también acompañado de la conciencia universal. Y el ser humano mide el tiempo. En el alma no hay tiempo, pero el ser humano sí necesita el tiempo, la medida, para ver su progreso, para ver la degradación de su materia, ¿no? La vida misma, cómo se va dando. Y a partir del tiempo, pues surge toda una complejidad y estructura que nos nutre al ser humano. De tal manera en que el calendario surge como una dinámica importante para las finanzas, para contar la tierra, sus ciclos de la tierra. Entonces, bueno, el calendario, vivimos bajo un calendario gregoriano y ese calendario está conformado por meses y esos meses a través por días y esos días por horas y esas horas por minutos y así. Bueno, el ser humano tiene un recurso que son los ciclos de vida. Y es como esas voz del universo, como ese soplo del universo que nos lleva para mostrarnos hacia dónde tenemos que caminar. Y a la vez utilizar la energía de esa conciencia de los números, porque va a estar ahí vibrando en esa frecuencia para guiarnos, para mostrarnos o fortalecernos. Entonces, los ciclos de vida son 9 años personales, 9 años que forman un ciclo de vida en el ser humano o en la conciencia universal y que nos dice, ayúdate con esta energía a descubrir tu potencial, tus tareas, lo que puedes hacer o no puedes hacer en este momento o no deberías hacer en este momento. Es como dejar de ir contracorriente y aprovechar las aguas, aprovechar la marea para moverte suavemente utilizando la energía de los ciclos. Entonces son 9 números, son 9 vibraciones que nos van a ayudar a cumplir con el propósito que nuestro calendario nos define, ¿no? Pero eso se obtiene de manera individual y es muy hermoso, ¿no? Es un tema que pues hay siempre, ¿qué me espera en este año? ¿Qué va a suceder en mi vida este año? ¿Me debo de casar? ¿No me caso? ¿Me voy de viaje? ¿Pongo un negocio? ¿Me divorcio? ¿Termino una relación? Y con los años personales nos dice bajo qué energía nos podemos mover. Claro. Y a veces porque pareciera que las cosas están en contra, ¿no? Yo tengo el sueño de poner tal vez un proyecto, pero pues la energía, bueno, más bien siento que no me están saliendo las cosas, pero también cuando volteo a mirar esos ciclos, pues entiendo que la energía no es la propicia, ¿no? Y que tal vez ese periodo me pedía sanar mis relaciones o tener paciencia o calmar mi mente para que la creatividad se diera. Entonces, todos estos ciclos son bien interesantes cuando los vemos, ¿no? Uh-huh. A mí me pasa mucho, me encanta despertar mi creatividad, es algo que disfruto mucho de mí, lo aprendí a través de la numerología y a veces ese ímpetu de mi creatividad me lleva a desesperarme con mucha facilidad porque las cosas no me salen. Ya de repente cuando recuerdo, a ver, ¿dónde están tus números? ¿No? Voltea a ver ese mapa para que no te pierdas. Y entonces cuando digo, claro, Sí. la energía me estaba diciendo, ten paciencia, las cosas Claro. parecerá que no fluyen, pero tienes que tener paciencia y ese es el gran aprendizaje. Sí. Y es cuando, wow. Claro. ¿Y qué buena definición has dado? El mapa, ¿no? La numerología es como un mapa que nos dice, bueno, aquí estás en este momento, pero ahora tú eres el que te tienes que mover. Así es. No te voy a mover yo. Tú eres el que te vas a mover, pero aquí está tu mapa. Así es.
Sí, sí, sí. Bueno, con este estudio también podemos ver diferentes escenarios, como puede ser la propia casa, que de repente la dejamos en un tema, pues diríamos que cómo adorno mi casa, cómo la arreglo, si es mejor poner el espejo de esta manera o poner una fuente, que digo, es un tema de otras ciencias que son muy buenas, ¿no? El diseño de tu casa es bonito, pero en numerología no vemos eso. En numerología vemos el para qué estás en esa casa. Que también tu casa forma parte de una de esas estructuras de tus escenarios de vida. Entonces tu casa y tus vecinos forman parte de ese complejo de aprendizaje que también tu alma eligió. De esa manera vemos en este taller la casa. Es que es mucha información. Quisiera hacer tantas preguntas, se nos acaba el tiempo, pero sí, de verdad, o sea, todo tiene un para qué. No es casualidad nada de lo que estamos viviendo. Y repito, la numerología nos ayuda a entender ese mapa del para qué, ¿no? Como bien lo dijiste, para qué mis vecinos, por qué me choca tanto mi vecino de al lado que pone su música tan alto, por qué la vecina irresponsable de atrás que no calla a sus perros, por qué el vecino de enfrente que estaciona mal su coche, ¿no? O sea, sí, todos esos escenarios nos hablan de un aprendizaje. ¿Cuál es ese aprendizaje? Y tus números te lo revelan. Sí. ¿No? Entonces es maravilloso, porque entonces dejamos de vivir en conflicto y nos enfocamos a lo que realmente venimos, a nuestra misión de vida, a reconocernos, a entender, sí, a disfrutar la vida, porque también la numerología nos habla de cómo disfrutar la vida, pero alineándonos bien a ese camino, ¿no? De lo contrario, pues seguimos viviendo atrapados en este sueño, atrapados en la ilusión, atrapados en los conflictos, y bueno, la plenitud no llega, ¿no? Entonces hasta que nos empezamos a conocer, y la numerología es una gran herramienta para poderlo hacer. Así es que yo te quiero agradecer mucho este tiempo que nos dedicaste para compartir un poquito de la numerología. Esperemos que podamos seguir grabando este tipo de podcast para tocar ya temas específicos. Ahora que tocaste el tema de la misión, bueno, me tenías con la boca abierta. Así, ¿no? Esos temas que se vuelven reveladores y que dentro del curso de numerología se estudian, ¿no? Entonces la invitación está abierta. Es una estructura que formaste ya desde hace bastantes años, estamos hablando de 15 años o más, no me acuerdo cuántos son, pero ya platicaremos también en algún momento de esa historia, cómo llega ese conocimiento a tu vida, cómo es que te has inspirado, cómo es que el alma te sopló al oído y te dijo, ¿no? Maestra de los números. Sí, bueno, como tal tuve también maestros que honro en mi vida, de los cuales pues tampoco puedo decir que no existieron, y que por el contrario, ¿no? Son gracias a esos maestros que llegaron a mi vida que la numerología tuvo un sentido en mi vida, y también el maestro que me formó en este conocimiento. Sí, más adelante lo podremos platicar. Por ahora, Gabriel, te agradezco mucho la invitación para hablar un poquito sobre este tema que me fascina, que realmente comparto, y sobre todo que agradezco a todos los que se han sumado para escuchar este conocimiento. Así es. Y no solo eso, porque no solamente lo compartes, sino también formas maestros, ¿no? Sí. Aquí está tu servidor y ya vemos varios maestros, bastantes maestros certificados por este método, ¿no? Por esta institución, en la cual pues tú nos encaminas, nos vas llevando de la mano también para que nosotros creemos nuestro propio camino basado en este método y también lo compartamos. Y es, de verdad, es una delicia. Yo te agradezco a nombre de todos los numerólogos que estamos aquí capacitados por ti. Y bueno, la invitación para toda la gente que quiera sumarse, que quiera conocer, que quiera comprender más allá de lo evidente. Está este método Tu ADN espiritual a través de los números. Ya saben ahí las redes del instituto, que pregunten porque constantemente tenemos estos cursos. Y bueno, seguiremos también con la grabación de estos podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos. Hasta pronto. Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Visita nuestras instalaciones en Ciudad de México, calle Santiago 29, Tepeyac, Insurgentes. En Toluca, en calle Pino Suárez número 93, Santa Ana, Tlapatitlán. Por Siug,
llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía.